Dicen que el amor lo puede todo, pero ¿qué pasa cuando el propio amor se convierte en un campo de batalla? Mientras piensas en esto, imagina el silencio pesado que llena una habitación, un silencio que duele más que cualquier grito. Elian, un joven, se encontraba justo ahí, atrapado en su propia casa como en una jaula invisible. Cada mañana se despertaba con una presión en el pecho, ese nudo apretado que no lo dejaba respirar. Sus días se habían vuelto una danza cansadora y sin sentido, donde intentaba adivinar qué pasos dar para no desatar la ira de Lena. El aire olía a café recién hecho, pero también a una soledad amarga. La luz que entraba por la ventana parecía apagada, sin vida, igual que el reflejo en sus ojos. Se sentía como si caminara sobre un cristal muy fino, sabiendo que en cualquier momento se rompería, llevándolo a un lugar lleno de dudas. Se preguntaba una y otra vez cuándo sería suficiente. En medio de tanta confusión, Elian se sentó al borde de su cama. Buscaba una señal, una respuesta que lo sacara de ese lío. Fue entonces cuando, en el rincón más tranquilo de su mente, escuchó la primera voz, grave y calmada, como el eco de un antiguo emperador. El único amor de verdad es el que nace de la libertad y el respeto. Acepta que no puedes controlar a los demás, solo cómo reaccionas tú. Mantente firme, no por orgullo, sino por la paz de tu alma. Era Marco Aurelio, y al escucharlo, un escalofrío de sensatez lo recorrió. Por un momento, el nudo en su pecho se aflojó, como si un rayo de sol se abriera paso entre las nubes. Pero, justo cuando empezaba a ver con más claridad, otra voz, suave y ligera, susurró desde lo más profundo de su ser. El sufrimiento viene de aferrarse a las cosas. Mira la situación sin juzgar, como una hoja que cae al agua. Tú no eres tu dolor, eres quien lo observa. Libérate. Las palabras del monje zen se sintieron como un alivio, una caricia que calmaba su tormenta interna. Y entonces, de lo más hondo de su ser, un rugido poderoso apareció. No te quedes donde no puedes crecer. Un guerrero no se asusta de la tormenta, la enfrenta o busca un nuevo camino. Levanta tu espada, no para atacar, sino para romper los lazos que te atan a tu propia debilidad. El valor es la única armadura que necesitas. Esta vez, el eco de un guerrero escandinavo resonó con tanta fuerza que su corazón latió con una rabia y una decisión que no había sentido en mucho tiempo. Así, mientras las tres voces se mezclaban en su cabeza, Elian recordó una historia antigua. Los estoicos, en sus templos bajo el sol de Grecia, enseñaban que lo único que realmente poseemos es la paz interior. Para ellos, aferrarse a una persona o a una situación dolorosa era una cárcel que nos construimos nosotros mismos. No se trataba de ser fríos, sino de saber diferenciar entre lo que podemos controlar, nuestras acciones y pensamientos, y lo que no, las acciones de los demás. Creían que la felicidad está en ser virtuoso, y que, a veces, el mayor acto de amor propio es aprender a soltar. Después, vinieron los monjes zen, quienes encontraban la iluminación en el silencio de los jardines de bambú. Ellos no buscaban luchar contra la realidad, sino observarla. Veían cada emoción, cada dolor, no como algo propio, sino como una corriente que pasaba. Nos enseñaban que la verdadera libertad no es no tener problemas, sino poder verlos sin dejar que nos definan. Finalmente, los guerreros del norte, con sus hachas y sus barbas con escarcha, entendían el honor y la voluntad como las fuerzas más poderosas. Para ellos, quedarse en un lugar de debilidad era traicionarse a sí mismo. No se trataba de ser agresivo, sino de reafirmarse. Se trataba de proteger su propia esencia, de abrirse camino en las dificultades. Una calma profunda lo invadió. Cerró los ojos. Los gritos del pasado, los reproches, los silencios tensos, se reprodujeron en su mente como una película en cámara lenta. Se vio a sí mismo en cada escena, intentando consolarla, pidiendo disculpas por algo que no hizo, sonriendo a la fuerza para evitar una discusión. Entonces, la imagen de un frasco de perfume en la mesita de noche de Lena se hizo clara en su mente.
Era el que él le había regalado, el que ella solo usaba en ocasiones especiales. Y en ese instante, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Comprendió que la belleza no estaba en el objeto, sino en la intención con la que lo había dado. Y que esa intención, en esa casa, ya no existía. Sintió cómo el peso de todo ese tiempo se levantaba de sus hombros, como una capa pesada que se caía al suelo. No se trata de que ella cambie, se susurró. Se trata de que yo cambie mi lugar en esta historia. A partir de ese día, algo dentro de Elian cambió. Ya no buscaba que Elena lo aprobara, sino que encontraba su fuerza en sí mismo. Por las mañanas, en vez de preocuparse por el humor de ella, ponía su propia música y bailaba en la cocina. En lugar de callarse para evitar una pelea, empezó a expresar con calma y firmeza lo que sentía. El aire de la casa, poco a poco, dejó de ser asfixiante y se llenó de su propio aliento. Ya no era un personaje secundario en una tragedia, ahora era el director de su propia vida, reescribiendo el guión, escena por escena, con cada pequeño gesto de libertad que se permitía. Su silencio ya no era un acto de miedo, sino una elección, una respuesta en su propio tiempo. La paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con el corazón tranquilo. El verdadero valor no está en luchar por una relación que nos hace daño, sino en tener la sabiduría de soltar aquello que no nos permite ser nosotros mismos. Así, la historia de Elian nos enseña que, a veces, la decisión más valiente que podemos tomar no es la de quedarnos, sino la de irnos, no por cobardía, sino por amor. ¿Qué es lo que verdaderamente te duele en este momento? Y si te dijera que la única persona que tiene la llave de tu jaula eres tú, ¿qué harías? Recuerda, la verdadera fortaleza no es no tener miedo, ¿ok?, sino encontrar la luz en la oscuridad de tu propio ser. Y a veces, esa oscuridad es una celda que construyes con la mejor de las intenciones, la lealtad. Haz clic aquí y te daré la llave para escapar.